¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. La metafísica es materialmente idéntica a lo que entendemos por filosofía, e insisto en la palabra materialmente. Puede decirse que la metafísica es una parte de la filosofía, además de la lógica, la ética, la filosofía y la naturaleza, ciertamente, pero todo esto, en definitiva, es metafísica. Javier Zubiri. Muy bien, muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Continuamos con la segunda parte de este programa que lleva por título ¿Qué es metafísica? Los saludos de la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, para todo el orbe, a todos los que nos escuchan desde República Dominicana, Colombia, los de Cuba, allá en España, a Francia, a Rumania, también a mis compadres allá de Argentina, también a los de Belice y a mi primo que anda por allá en Estados Unidos, que muchos saludos a todos. Y bueno, también aquí a los connacionales, desde Jalapa, Banderilla, Tlalnehueyocan hasta Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y anexas. Saludos a todos que se toman el tiempo de estar escuchando y aprendiendo un poco de lo que es la filosofía. Ahora estamos hablando de qué es metafísica. En el bloque anterior estaba explicando precisamente cuál era la noción que tiene Aristóteles de metafísica, de dónde viene el nombre de metafísica, qué es y cuáles son los temas que trata la metafísica en Aristóteles, que no tiene nada que ver con la adivinación, la runa, la quiromancia, este asunto de la aura, los colores, los números y toda esta runfla de cosas insignificantes, porque no tienen cabida desde la filosofía. Pueden ser un collage de muchas cosas, pero eso no es metafísica, por tanto no tiene que ser digno de atención para la filosofía. En este sentido sí soy muy radical, y coincidiendo con mi amigo Javier Zubiri, que afirma que la metafísica es materialmente idéntica a lo que entendemos por filosofía, y dice, e insisto en la palabra materialmente, puede decirse que la metafísica es una parte de la filosofía, además de la lógica, la ética, la filosofía de la naturaleza, ciertamente, pero todo esto en definitiva es metafísica. La lógica es la metafísica de conocimiento, como la ética es la metafísica de la vida, como la filosofía de la naturaleza es la metafísica de la naturaleza. En este sentido, la metafísica no es una parte de la filosofía, sino que es materialmente idéntica a la filosofía misma. Esto lo dice en Problemas fundamentales de la metafísica occidental. Y bueno, aquí Javier Zubiri tiene una postura muy radical en cuanto a entender que toda la actividad filosófica es metafísica, y lo explica por qué, dado que, bueno, da unos ejemplos y va desbrozándonos este camino. Muy bien. Para Zubiri, la filosofía no es simple un amor a la sabiduría, la definición etimológica, sino que la filosofía va más que eso. Es, como por un lado, un bios teoreticos, pero también es metafísica en el sentido de que empieza a hablar desde la realidad. La metafísica va a tratar de la realidad, en ese sentido de la talidad de la realidad y de la trascendentalidad de lo real, porque para subir y la metafísica no es ir a un allende, no es ir a una zona de cosas fuera de,
o que hay que hacer un desdoblamiento desde lo subjetivo a lo objetivo, porque él considera que la realidad es una unidad y que la metafísica versa desde la realidad en la realidad para la realidad, y el hombre es el que hace metafísica cuando le pone atención a esto que nosotros denominamos realidad, porque dice la, la realidad es lo primario, solo hay ser porque hay realidad. Es así que la realidad o la realidad es el inicio de toda la reflexión, que bien implica un análisis de todos los conceptos y de todo el sistema filosófico metafísico de Javier Zubiri, y entra en este asunto de hacer una verdadera filosofía, no solamente una simple filosofía académica o chabacana, juguetona, porque analiza la realidad, pero para entrar en la realidad también hay que entender los conceptos como inteligencia sentiente, sentidos, experiencia, qué es el logos, el hombre, sustantividad, formalidad, el de suyo, impresión de realidad, que formalidad, que es todo el trabajo intelectual de una vida y que le llevará por pasar en diferentes etapas desde una aprehensión desde la fenomenología tanto de Husserl como de Heidegger para tomar postura entre ellos, como una postura también interesante sobre Ortega y el raciovitalismo, para hacer de la realidad su concepto central sobre el cual tratará de armar, bueno, y realmente arma, una filosofía metafísica que pareciera impensable después de que ese fulano alemán llamado Friedrich Nietzsche dijera que hay un fin de todo y los metarrelatos ya no son los rectores, y que todo el mundo ha creído realmente eso que Nietzsche propaga a diestra y siniestra, que la metafísica es una actividad caduca. En un libro, Jesús Conil, que se llama precisamente El crepúsculo de la metafísica, analiza esta situación en donde se piensa que la filosofía ya no tenga nada que decir, y especialmente la metafísica, por lo cual solo se centra en estos juegos de lenguaje después del fracaso del positivismo lógico, de los analíticos, y que la filosofía ya no puede hacer metafísica, porque eso es pensar en el sentido de los universales, del ente, el entes de razón, y que no es importante para los tiempos en que estamos viviendo. Precisamente ahí la crítica de Nietzsche no cabe para Javier Zubiri, porque Nietzsche está hablando de la metafísica entendida desde unos universales o de una metafísica de una teología, y lo que hace Javier Zubiri, aunque defiende que su filosofía es metafísica, pero él entiende que esta metafísica es en otro sentido. La metafísica, dice Zubiri, no necesita ir a un Allende, sino que está en una Kende. Es decir, la metafísica va a hablar de la realidad en tanto que real, y en el de suyo, que es formalidad de aprehensión en la realidad. Es así que la sustantividad humana, el hombre, cuenta con una inteligencia sentiente que lo ayuda a orientarse en esta realidad en tanto que real, por lo que hace una explicación de todo este proceso que se da en aprehensión de la realidad por la inteligencia a través de los sentidos y del mismo concepto de inteligencia sentiente, en cuanto se está en la realidad, más no hay que ir a una realidad o salirse de, que es el gran problema que se genera en la modernidad con este fulano llamado René Descartes, que empieza o inaugura estas dos regiones, la subjetividad desde la res cogitan y la objetividad desde la res extensa, y el problema de la comunicación de las sustancias de estas dos res es lo que va a generar y un gran problema de no solo epistemológico, sino metafísico y hasta ontológico, que permea ya desde que Descartes lo ha dicho en el discurso del método, en Meditaciones Metafísicas, que es un gran problema que hasta el propio Kant entra en esta lid, dándole su punto de vista muy su generis, aunque desecha la metafísica por no aportar nada al conocimiento, en tanto las categorías trascendentales
a priori para el conocimiento, dejará de lado la metafísica, pero dirá que es una disposición del hombre. Es pues una metafísica naturalis, aunque no aporta nada al conocimiento riguroso y científico que es al que quiere llegar Kant. Entonces, la metafísica ha tenido un desprestigio por un lado por abstrusa, otro lado porque pensaba que solo hablaba de cosas generales, de eso del ser despercibido, el ser percipi, o que hablaba de el orden geométrico del mundo, o que hablaba de cosas que parece no aterrizaban en la realidad. Pero Javier Zubiri tiene un punto de vista muy interesante. La metafísica empieza en la realidad y es en esta realidad, en tanto que de suyo como trascendentalidad, ver y tener una apertura a lo diáfano, es como se genera la filosofía metafísica. Y eso lo expone magistralmente en la trilogía Inteligencia y Realidad, Inteligencia y Razón, Inteligencia y Logos, que es donde habla de este asunto de la inteligencia, la aprehensión de la realidad, que junto con el libro de Sobre la Esencia, en donde habla de sustancia, sustantividad, esencia, va a explicar centradamente cómo es que desde su punto de vista metafísico entrará en el asunto de la filosofía desde una metafísica para hablar no solo del hombre, de la realidad, de la inteligencia, de la experiencia, de los sentidos y darnos una prueba de que la metafísica no tiene ningún crepúsculo, no hay ninguna tal vez superación de la metafísica, como se hablará en algún libro, o los problemas que tiene la metafísica como Heidegger, sino que se puede seguir haciendo metafísica, y prueba de ello es que Javier Zubiri hace su metafísica radical desde la realidad en una época del 1898 a 1983, cuando fallece, en donde se da esta gran explosión de los ismos, el existencialismo, el positivismo, bueno, también está por ahí la escuela de Frankfurt, y que pareciera que solamente se debería enfocar al asunto de la hermenéutica, del juego de lenguaje, el giro del lenguaje, y que no necesita explicarse o tener en cuenta la metafísica porque parece que ya había caducado. Jesús Conil, como les comentaba en este libro del crepúsculo de la metafísica, analiza el porqué el desprecio y la total o casi así quererse desaparición de la metafísica, porque para estos pensadores no ha traído más que problemas, y realmente se piensa que en estos tiempos de la era digital, de la era de las tecnologías, no se necesita tener una metafísica o acceder al mundo, explicar el mundo, la realidad desde una metafísica. Esas parece que son cosas del pasado y no es cosa a que ponerle atención, y los que se dedican a esto, bueno, son aquellos que solamente quieren estar en la pura especulación, o como tenía yo un debate hace 2 días, que se pensaba que la filosofía no aterriza nada, cosa más errónea, y menos la metafísica. Pareciera que se tiene la noción de que desde una metafísica no se aterriza en nada, que es una cosa gran errónea. La prueba de esto es que Javier Zubiri, desde su postura e identificando la filosofía como metafísica formalmente, da una constatación radical y contundente a de que se puede seguir haciendo filosofía desde una metafísica, pero es poca la persona y el interés que se le pueda prestar a lo que diga un sistema filosófico como este, que si se le escarba y se tiene la paciencia de entrar en todos estos conceptos duros, arduos, que no tienen nada que ver con las chabacanerías del PNL, la superación personal, de andar diciendo frases superadoras o sin sentido, poniendo ahí en las redes sociales o dando diplomitas, diplomados, tallercitos, que nada más le quitan el dinero a las personas que van asiduos a esto. Más allá de eso, la metafísica es dura, es difícil, es ardua, y pocos entran en este mundo
que deja una gran impresión de cómo captar el mundo y la realidad, además que el horizonte de la comprensión en tanto todos los problemas de la tradición y desde la filosofía se amplían y se da cuenta de los grandes errores y equívocos en que se ha caído al pensar que la filosofía metafísica ya no tiene nada que decir y que es una actividad tanto aburrida como intrascendente, inimportante, ¿no? Pero la metafísica en Javier Zubiri no es trascendente en el orden de lo ideal, sino en el orden de lo real. Es así que en la metafísica no va a las ideas, sino que la metafísica va a la realidad en tanto que realidad. Zubiri dice que la metafísica, como filosofía, tiene que desbrozar el camino, primero romper con esta difícil apertura para entender que se puede hacer metafísica desde la realidad sin necesidad de oír a unos ideales. Pero en otro libro que se llama El hombre, lo real y lo irreal, explica de manera interesante cómo el hombre siempre tiende a las irrealidades y en resumen dice que se necesita la irrealidad para poder estar en la realidad, ya que es un paso y en este sentido, como Kant, es una disposición natural para que se pueda estar seguro en esta realidad que nos parece tan disímil, en esta realidad que nos parece tan rara, pero que el hombre siempre va a tender a las irrealidades y parece esto más que nunca hoy parece que esto es más patente dado que ahora tenemos toda esta apertura de las tecnologías, del internet, que dicen muchos la metafísica ya no tiene nada que decir, ya no hay el hombre ya no es que cree en irrealidades, en cosas sin sentido, pero vemos cómo aún la actividad filosófica o el pensamiento se mueve en este sentido de propender a estas irrealidades. ¿Y qué más irreal que el internet, donde esta gran autopista de la información tiene pues no tiene tangibilidad, no es tangible, pero todo el mundo acepta que el internet es algo importante en sus vidas y que lo aceptan sin remilgos, y en ese sentido también es un pensar en el sentido viejo lato del término de metafísica de ir a unos allende. Y es así que la metafísica, aunque no queramos, pues está de cierta forma en nuestra realidad. El asunto de entender que la metafísica no es ir a unos ideales es muy difícil porque se nos ha permeado desde antaño que la metafísica y la actividad se nos ha dicho desde antaño que la metafísica es esta disciplina que solo habla de los ideales, que no aporta nada a la conformación del conocimiento, pero es una cosa más errada. Parece que la ciencia tiene la potestad en el conocimiento, cosa también muy errada. Filosofía y ciencia aportan realmente al conocimiento. Obviamente la ciencia estudia una parte de la realidad, especializándose, mientras que la filosofía estudia la realidad en conjunto, pero su objeto de estudio, por usar este término que no me agrada mucho, es diferente. A veces son cosas intangibles, inmateriales, como lo puedan ser el hombre, el mal, el bien, la bondad, el amor, la existencia, cosas que no pueden ser medibles, y esto significa que hay un conocimiento de este tipo epistémico fundado en razones, que es diferente al de la ciencia, pero que sea diferente no significa que no sea válido. Es diferente y es obviamente válido y es un conocimiento. Lo que pasa es que no se puede medir con el rasero de la ciencia a todas las demás disciplinas. La ciencia, siendo positiva como es, da resultados en este sentido y a veces no son muy fiables y permean los prejuicios y nociones que tenga el científico de lo que es su mundo, la realidad. Y esto ya lo demostró Thomas Kuhn en el cambio de los paradigmas y avisa ahí, dice que la ciencia siempre va a ser el acuerdo que se tenga en la comunidad de científicos y la verdad también va a ser lo que los científicos
lo que los científicos digan que es la verdad y que es lo válido. Entonces vemos que también no es muy fiable la ciencia, porque no son acuerdos y la verdad va a ser por acuerdos. La filosofía indaga más allá de eso, de qué es el conocimiento, cómo se genera el conocimiento, qué es el conocimiento en sí, cómo se genera, quién lo hace, es social, es individual, y en este sentido es que se hace epistemología, esta rama de la filosofía que estudia el conocimiento y que se conoce ahora como teoría del conocimiento, que es diferente a la gnoseología y diferente radicalmente a lo que diga la ciencia que es el conocimiento. Es así que hay que tener muy en claro que la filosofía aporta conocimiento, aporta verdad, pero es una verdad que no se puede equiparar con la de la ciencia. La metafísica es esta filosofía que indaga de una manera general, dura y ardua lo que es tanto el conocimiento, lo que es tanto el hombre, lo que es la inteligencia, la experiencia, y le explica desde sus principios y causas primeras en el sentido lato y duro que anuncia Aristóteles al inicio y en la primera línea de su libro llamado Metafísica, escrito allá más antes del 2500, muchos años antes de la cuenta que tenemos ahora a través de tomar el año cero, la muerte de Cristo y todo eso, el nacimiento, pero que ya en la Grecia antigua se indagaba y se preguntaba sobre qué era el ser, qué era el ente, qué es el conocimiento, y se empezaba a indagar. Claro, ahora en las tecnologías, donde parece que se tiene todo controlado, que la ciencia y la tecnología da cierto bienestar al hombre, pero la ciencia y la tecnología por sí sola no puede indagar qué es el conocimiento, qué es la realidad, la puede medir, explicar, pero teorizarla, problematizarla, dirimirla, pensarla, es cosa que la filosofía hace muy bien. Y ahí en ese sentido, desde la filosofía y especialmente desde la metafísica, en el sentido que vengo hablando, dice Javier Zubiri, como la filosofía como la aprehensión de la realidad y pensar la realidad desde estas categorías, y en Aristóteles también, lleva una gran ventaja a la ciencia porque es una disciplina ardua y seria que requiere trabajo, que es difícil acceder a ella, atenderla, pero también que abre una comprensión más grande de la que se pueda tener pensando que solamente la ciencia es la garante del conocimiento y que solo debemos abocarnos a eso. Tampoco la metafísica es esto, como ya comenté, la superación personal, hablar de chabacanerías, de acceder a organizar, armonizar el ser del hombre con la naturaleza, esta cosa de las energías, de las auras, los horóscopos. Eso radicalmente solo es pseudo metafísica, es una mentira de ciertas personas e embaucadores que utilizan dos, tres terminajos interesantes, como decir la epistemología o coaching ontológico, que habla del ser y la armonización del uno y la realidad, y que obviamente una persona que no está versada en estos términos la sorprende y se le hace muy interesante. Esto es muy comprensible, pero precisamente por estas personas que divulgan este tipo de pensamientos es que no se tiene muy en claro qué es la metafísica, que realmente las personas de a pie no tienen por qué saber realmente qué sea la metafísica, pero las personas estudiadas, los cierto tipo de académicos, aún piensan que esto es la metafísica, o cuando se habla de una que estudia es un autor metafísico, piensan que estás hablando de Dios, de los universales, aún siendo doctores en filosofía, que se duda mucho de esa capacidad, aunque solamente se les hayan pasado dando clases desde que salieron desde la universidad o que se dediquen dogmáticamente a un autor o a una corriente y haya una cerrazón para entender todos los problemas y aperturas desde los otros posturas de los filósofos o corrientes, defendiendo a capa y espada su postura. Eso también es un dogma, eso no es filosofía, eso solo es academicismo que les asegura un lugar en una universidad, les asegura un sueldo, les asegura una
dirección, les asegura un puesto en una universidad, en un instituto, pero no les asegura que termine haciendo filosofía realmente. La filosofía se lleva a cabo a lo largo de toda la vida, no porque se haya publicado un librito, un articulito, haya salido en una entrevista, crea que está haciendo filosofía. Eso simplemente es divulgación, y en ese sentido es filosofía académica desde la academia, pero la filosofía en tanto que tal, sea metafísica, sea lógica, sea ética, sea política, va más allá del simple formalismo de la academia. Es así que por este desprestigio que se tiene desde la misma actividad filosófica académica, no se puede lograr la repercusión de la filosofía como tal. Por eso es importante asistir a congresos, a coloquios, dialogar, leer revistas de filosofía, leer otros autores que no sean los de nuestro agrado, dialogar con los iguales, con los pares, con los estudiantes, con los maestros, para ver qué se está haciendo desde otra postura y no cerrarse, y pensar también radicalmente que la filosofía, la metafísica, la ética ya terminó y ahora estamos solamente en este limbo que algunos teóricos llamarán la modernidad líquida, la posmodernidad, esta chabacanería de solamente hacer lo de interpretaciones o pensar que hay una enajenación total, un desasosiego del mundo, que la existencia no tiene valor, y cortar la propia reflexión y el prurito del asombro que ya Aristóteles lo marcaba, y como punto importante para empezar a filosofar no solo en la vida, sino en la realidad misma que nos acontece. Y realmente esta realidad que nos acontece de la era de la tecnología, donde los cacharros inteligentes están por todos lados, es muy propicio para generar la reflexión filosófica y más la metafísica, que es la que toma a la realidad en tanto que real, tomando a su viri, y también a Aristóteles, porque le preocupaban los entes en tanto que entes, una ontología y una usiología, para poder empezar a dirimir sobre todos estos temas y la situación a donde nos puede llevar toda esta momento en que estamos viviendo de la tecnología, los aparatos y las máquinas, y cómo repercute esto en la realidad del hombre. Y bueno, ahí hay un tema para cortar desde ética, política, educación, moral, y precisamente la más importante que veo aquí, que es la metafísica. Bueno, ya un poco la escuela de Frankfurt hablará de eso, pero desde el sentido de la alienación, tomando como base este marxismo aplicado, y luego se verá que repercute en esta teoría crítica, ¿no? Pero más allá de eso, radicalmente, la metafísica, quiero dejar en claro, no es esto que han vendido en estos libritos. La metafísica es la disciplina que estudia las causas y principios primeros en Aristóteles, y en su viri la filosofía es radicalmente metafísica en tanto que indaga la realidad y trata de ir más allá de lo diáfano, llegando a una trascendentalidad de lo real. Bueno, es así que después de explayarme en esto que es la metafísica, espero haya quedado preguntas que resolver, preguntas, dudas que tratar de hacer, y que esta breve introducción a lo que es metafísica te genere un interés por interesarte en esta disciplina o en la filosofía en general. Muy bien, ahora te quiero dejar con mi amigo Howard Richard y una cancioncita. Recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuentes.